Bien, cuadriláteros. En este capítulo aprenderemos a identificar y nombrar los distintos tipos de cuadriláteros, así como sus elementos, a reconocer sus propiedades generales y específicas, a emplear los teoremas respectivos en la resolución de problemas matemáticos. O bien, ahí vemos dos figuras geométricas que son figuras que nos representan a un cuadrilátero, ya sea la primera figura convexo y la segunda figura no convexo. Muy bien, a ver, vamos a hablar de esos dos definiciones del cuadrilátero, del convexo y del no convexo. Bien, cuadriláteros. Definición. Es la figura geométrica que se determina al trazar cuatro rectas que se intersectan 2 a 2. Pueden ser convexos o no convexos. Muy bien, mira, el cuadrilátero es una figura geométrica cerrada que tiene cuatro lados. Es decir, como es una figura geométrica cerrada, también es un polígono, ¿no? El de cuatro lados, ¿no? Que viene a ser el cuadrilátero. Muy bien, y que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un cuadrilátero tiene que ser igual a 360 grados, ya sea convexo o no convexo. El ángulo interior del cuadrilátero convexo tiene que ser mayor que 0, pero menor que 180 grados. Cambio, en el no convexo, uno de sus ángulos interiores tiene que ser mayor que 90, pero menor que 360 grados. Muy bien. Bien, vamos, clasificación de los cuadriláteros. Trapezoide. Cuadriláteros donde no existe paralelismo entre sus lados opuestos, es decir, que no son paralelos entre sus lados opuestos. Muy bien, AB, el lado AB no es paralelo al lado opuesto que viene a ser el lado CD, ni el lado BC no es paralelo al lado AD, y todos sus lados son diferentes y sus ángulos también son diferentes. Es un asimétrico, ¿no? Asimétrico porque no nada hay de simetría. En cambio, en la otra figura sí hay simetría. En este cuadrilátero ABCD tenemos simetría en los dos triángulos, el triángulo ABD y el triángulo BDC. Son simétricos, es decir, que son congruentes estos dos triángulos, ¿no? El triángulo ABD y el triángulo BDC son congruentes porque son tres lados, tres elementos que son iguales a los tres elementos del otro triángulo. En este caso, lado, 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 ¿no? Muy bien. Bien, tenemos aquí también el trapecio. Cuadrilátero que tiene dos lados paralelos llamados bases. Muy bien, mira, aquí tenemos la base menor, el lado BC, y la base mayor, el lado AD. Estas dos bases siempre van a ser paralelas. Estas dos rectas, todos segmentos siempre van a ser paralelas. El lado BC y el lado AD van a ser paralelas. Las bases de un trapecio siempre van a ser paralelas. Los que cambian son los lados laterales, ¿no? Y la altura siempre va a ser perpendicular a sus bases, ¿no? Muy bien, es decir, h que viene a ser la altura del trapecio. Y sus ángulos interiores, el ángulos interiores van a ser, la suma de sus ángulos interiores van a ser 360 grados, ¿no? Van a sumar 360 grados. Bien, vamos a ver
clasificaciones de sus trapecios. A ver, como dije antes, se clasifican dependiendo de los lados laterales, porque las bases nunca van a ser, se van a diferenciar, ¿no? Es decir, siempre van a ser paralelas, siempre van a ser paralelas. Cuando tenemos un trapecio escaleno es porque los lados laterales son diferentes, no son iguales, son diferentes, tienen diferencia en las medidas, ¿no? El trapecio isósceles. Cuando hablamos de un trapecio isósceles es porque sus lados laterales son iguales, van a tener la misma medida. Como tienen la misma medida, sus ángulos también van a ser iguales, ¿no? Sus ángulos también van a ser iguales. En este caso, alfa y el ángulo de acá también es alfa, ¿no? Y cuando es un trapecio rectángulo, es porque uno de sus lados laterales es perpendicular, ¿no? Va a formar 90 grados con las bases, la base menor y la base mayor. También viene a ser, este lado lateral también viene a ser también la altura, ¿no? Del trapecio, viene a ser la altura del trapecio. Muy bien. Bien. El otro es el cuadrilátero que es el paralelogramo. Es el cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos y allí además iguales. Muy bien, ahí tenemos como un representante el paralelogramo que viene sido formado por por lados opuestos iguales. Tenemos aquí estas dos rayitas que significan que estos dos lados son iguales. Y acá también estas cuatro bolitas de este lado también son iguales. Significa que también va a ser igual al lado que tiene cuatro bolitas. Es decir, que estos dos lados también, que son lados opuestos, también son paralelos. Muy bien, quiere decir el ángulo alfa y el ángulo tita van a ser suplementarios, ¿no? Alfa más tita van a sumar 180 grados. No sé si se acuerdan cuando en el primer tema, cuando teníamos dos rectas paralelas y una recta secante, ¿sí? Empleaba alternos internos, ¿no? Alternos internos, es decir, si aquí es alfa, acá también sería alfa, quiere decir que alfa más tita tiene que sumar 180 grados, ¿no? 180 grados. Son ángulos suplementarios, ¿no? Muy bien. Y los ángulos, mira, también nos damos cuenta que el ángulo alfa también en las diagonales van a ser de este paralelogramo van a ser diferentes. A ver, tenemos aquí en el primer caso de las clasificaciones del paralelogramo, tenemos también el romboide. Mira, el romboide ha sido cuando tenemos un rectángulo, si lo inclinamos, solamente los ángulos se van a diferenciar, pero las medidas de sus lados van a ser iguales, ¿no? Los lados opuestos, los lados opuestos van a ser iguales, ¿no? O bien tenemos también el rombo. El rombo ha sido formado por un cuadrado, ¿no? Si inclinamos el cuadrado, formamos un rombo. Sabes que si es un cuadrado, sus lados van a ser iguales. El del rombo, de igual forma, sus lados van a ser iguales. Tenemos también que la intersección de las diagonales me forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Y es el punto medio de sus diagonales. Y las diagonales son diferentes. Y las diagonales son diferentes. En el rectángulo, mira, en el rectángulo, ¿no? Sabemos que el rectángulo tiene cuatro lados, es un paralelogramo, ¿no? Que la medida del ángulo interior mide 90 grados
y que sus diagonales son iguales, ¿no? Sus dos diagonales son iguales. El punto de intersección de sus diagonales es el punto medio de sus diagonales. Es el punto medio de sus diagonales. Repito, el punto de intersección de sus diagonales es el punto medio de sus diagonales, ¿no? Muy bien, en el cuadrado de igual forma, un cuadrado, todos sus lados son iguales y sus ángulos interiores miden 90 grados y son iguales, ¿no? El punto de intersección de sus diagonales, forman un ángulo de 90 grados. Además, ese punto es el punto medio de sus diagonales y sus dos diagonales van a tener las mismas medidas, es decir, que van a ser iguales. Muy bien, entonces aquí tenemos el paralelogramo, el romboide, el rombo, el rectángulo, el cuadrado, ¿no? Bien, vamos a hablar de una propiedad, ¿sabes? Del romboide. Vamos a hablar del romboide. A ver, aquí tenemos el romboide, ¿no? Es un paralelogramo, es un cuadrilátero que sus lados opuestos van a ser iguales, es decir, el lado AB es igual al lado BDC, ¿no? Muy bien, van a ser iguales y además van a ser paralelas, ¿no? Van a tener la misma inclinación. El lado BC y el lado AD van a tener las mismas medidas, tienen la misma longitud y además son estos dos lados opuestos, el lado BC y el lado AD, son paralelas. Muy bien. Y el punto de intersección de sus diagonales es el punto medio de sus diagonales. Es decir, que la diagonal AC, el punto O es el punto medio. Como es el punto medio, el segmento AO va a ser igual al segmento OC, ¿no? Y acá de igual forma en la otra diagonal, la diagonal BD, el punto O es el punto de intersección, es el punto medio de la diagonal BD, ¿no? Es decir, que el segmento BO es igual al segmento OD. Y el ángulo A es igual al ángulo C. El ángulo B es igual al ángulo D. Y el ángulo A más el ángulo B, la suma de esos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Por la propiedad, cuando tenemos dos rectas paralelas, es decir, el lado BC es paralelo al lado AD, tenemos dos rectas paralelas y tenemos una recta secante, la recta secante AB, ¿no? Podemos trazar la propiedad alternos internos, ¿no? El ángulo A, el ángulo interior A, por alternos internos, la suma de sus dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Igual acá, el ángulo D más el ángulo C, la suma de sus dos ángulos va a ser igual a 180 grados.